Leí una frase en algún lugar que decía: preferiría ser un extraño en un lugar extraño que ser un extraño en un lugar familiar. Y simplemente me encantó. Todos hemos estado en una situación así, especialmente aquellos de nosotros que preferimos la soledad con más frecuencia. Estamos rodeados de personas que conocemos, nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo, riendo y aparentemente felices. Pero siempre hay alguna voz interior que susurra todo el tiempo, una voz tranquila que sigue diciendo: ¿qué estás haciendo? Este no es tu lugar. Necesitas seguir adelante. Y lo extraño es que esta sensación aparece incluso cuando nada parece estar mal en la superficie. Todo se ve normal desde afuera. Sin embargo, en lo más profundo, algo se siente fuera de lugar, como si estuvieras viviendo una vida que en realidad no te pertenece. Y créeme, esa podría ser la voz más verdadera que escucharás jamás. Algunos de nosotros aprendemos a ignorarla. La enterramos bajo rutinas, responsabilidades y las expectativas de la sociedad. Pero algunos no pueden silenciarla. Esa voz se vuelve cada vez más fuerte hasta que un día sienten un deseo abrumador de dejar todo atrás y comenzar en algún lugar nuevo. Y aquellos que realmente siguen esa voz a menudo terminan descubriendo algo muy inusual sobre sí mismos y sobre la sociedad. Lo que les sucede es exactamente lo que quiero discutir en este video a través de las ideas del escritor suizo Jean-Jacques Rousseau. Pero antes de entrar en eso, primero necesitamos entender la afirmación controvertida de Rousseau. ¿Por qué él creía que los seres humanos eran en realidad más felices antes de la civilización? Capítulo 2. Los seres humanos eran más felices antes de la civilización. Rousseau creía que si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, antes de las ciudades, los gobiernos, las jerarquías sociales y las instituciones, encontraríamos un tipo de vida humana muy diferente. Él llamó a esta condición temprana el estado de naturaleza. En esta etapa primitiva, los seres humanos vivían mucho más cerca del mundo natural y, debido a ello, sus vidas eran mucho más simples y mucho menos perturbadas psicológicamente que las nuestras. Según Rousseau, los primeros seres humanos no vivían en sociedades complejas ni en ciudades abarrotadas. En cambio, sobrevivían mediante la caza, la recolección y una cooperación básica con la naturaleza. Sus refugios eran modestos y temporales. Vivían en lo que él describía como cabañas rústicas, haciendo su propia ropa y herramientas a mano con lo que la naturaleza les proporcionaba. La vida en esta etapa no era lujosa, pero era estable y pacífica. Una de las razones más importantes de esta paz, argumentaba Rousseau, era la ausencia de desigualdad. Ningún individuo poseía grandes extensiones de tierra ni acumulaba enormes riquezas. Las personas poseían solo lo que personalmente necesitaban para sobrevivir. Debido a esto, había muy pocos celos, rivalidad o competencia entre los individuos. Y esto, según Rousseau, marcaba una profunda diferencia psicológica. En el mundo moderno, gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la comparación. Constantemente nos medimos con los demás. ¿Quién tiene más dinero, más estatus, más reconocimiento? Pero en el estado de naturaleza, tales comparaciones casi no existían porque las estructuras sociales aún no se habían desarrollado. Otro elemento crucial del argumento de Rousseau se refiere a los instintos humanos. Él creía que los seres humanos naturales estaban guiados por dos impulsos básicos. El primero era el instinto de autopreservación, que él llamó amour de soi, un deseo natural de sobrevivir y cuidarse a uno mismo. Pero Rousseau insistía en que los humanos poseían otro instinto igualmente importante, la compasión. En sus palabras, la vida humana natural estaba moldeada por una extensa reflexión sobre el estado del hombre, gobernado por los instintos de autopreservación, amour de soi, y una repugnancia natural hacia el sufrimiento, es decir, una piedad o compasión natural.
Esta idea es esencial para la filosofía de Rousseau. Según él, los primeros seres humanos no necesitaban códigos morales, mandamientos religiosos ni sistemas legales para comportarse de manera ética. Su compasión era instintiva. Cuando veían a otra persona sufrir, naturalmente evitaban causar daño. Esto significaba que la crueldad y la violencia eran mucho menos comunes de lo que podríamos imaginar. Las personas primitivas ciertamente se preocupaban por su propia supervivencia, pero también estaban guiadas por esta resistencia emocional básica a presenciar el sufrimiento. Su compasión actuaba como una restricción natural contra la brutalidad. En términos prácticos, esto creaba una sociedad donde el conflicto psicológico era mínimo. Las personas no estaban constantemente preocupadas por la reputación, el estatus o el dominio. Sus mentes no estaban consumidas por el orgullo o la envidia. Debido a que sus necesidades eran simples y sus deseos limitados, sus vidas emocionales permanecían relativamente tranquilas y equilibradas. La vida humana en su forma más temprana era fundamentalmente buena. No había grandes ejércitos, ni instituciones complejas, ni estructuras sociales rígidas que controlaran a los individuos. Las personas vivían en pequeños grupos, a menudo nómadas, tomando de la naturaleza solo lo que necesitaban para sobrevivir. Como la sociedad aún no había impuesto sus expectativas, sus mentes permanecían relativamente en paz. Rousseau creía que esta independencia permitía a las personas disfrutar de lo que él llamaba los frutos de un intercambio independiente entre ellos. En términos simples, los individuos interactuaban entre sí solo cuando era necesario. Podían intercambiar bienes, cooperar brevemente o ayudarse mutuamente a sobrevivir en circunstancias difíciles. Pero estas interacciones no estaban impulsadas por la envidia o la competencia, eran simplemente intercambios prácticos entre iguales. Rousseau resumió esta filosofía con una idea poderosa que resuena a lo largo de toda su obra. La naturaleza hizo al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo corrompe y lo vuelve miserable. Y esto es lo que voy a discutir ahora. Según Jean-Jacques Rousseau, el gran punto de inflexión en la historia humana surgió de un acto muy simple pero fatídico, la invención de la propiedad privada. En algún momento del pasado lejano, los seres humanos dejaron de vivir libremente dentro de la naturaleza y comenzaron a reclamar partes de la tierra como propias. Rousseau captura este momento con una de las frases más famosas de la filosofía política. El primer hombre que, después de cercar un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró personas lo bastante simples como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Con este solo acto ocurrió algo irreversible. Según Rousseau, esto no fue simplemente el comienzo de la propiedad, fue el nacimiento de la desigualdad misma. En el momento en que la tierra se convirtió en propiedad privada, la vida humana comenzó a cambiar de maneras que eventualmente transformarían la sociedad por completo. Antes de este punto, las personas vivían sin jerarquías rígidas, pero una vez que alguien logró reclamar la tierra como propiedad personal, la comparación y la competencia siguieron inevitablemente. Rousseau incluso imagina cómo podría haber sido la historia si alguien hubiera desafiado aquella primera afirmación. Él escribe, «¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, sufrimientos y horrores se habría ahorrado la humanidad si alguien hubiera arrancado las estacas y hubiera gritado, no escuchen a este impostor! Están perdidos si olvidan que la tierra no pertenece a nadie». Pero Rousseau también reconoce que, para cuando aparecieron tales reclamaciones, la sociedad ya había avanzado hasta un punto en el que no podían ser fácilmente resistidas. La interacción humana se había vuelto más compleja y la idea de propiedad ya había comenzado a echar raíces. Una vez que la tierra y los recursos fueron divididos y cercados, comenzó una reacción en cadena.
A partir de ese momento, varias fuerzas poderosas y destructivas entraron en la vida humana. La primera fue la competencia. En lugar de vivir como iguales que simplemente sobrevivían juntos, las personas comenzaron a competir por la tierra, los recursos y los privilegios. La cooperación lentamente dio paso a la rivalidad. La segunda consecuencia fue la envidia. Algunos individuos acumularon más tierra, mejores herramientas o campos más productivos que otros. Esta distribución desigual creó resentimiento. Aquellos que tenían menos comenzaron a sentir amargura hacia quienes tenían más. Luego apareció el orgullo. Con las posesiones llegó la vanidad. Las personas comenzaron a sentirse orgullosas de su riqueza y su estatus, mientras despreciaban a quienes poseían menos. La superioridad social se convirtió en algo que perseguir y exhibir. Y quizá lo más importante, la conciencia humana misma comenzó a cambiar. Rousseau creía que la mente humana pasó de una pregunta simple, ¿estoy vivo y bien?, a una completamente diferente. ¿Soy mejor que ellos? En el análisis de Rousseau, estos desarrollos no fueron efectos secundarios menores de la propiedad, fueron sus consecuencias inmediatas. La introducción de la propiedad creó lo que él llamó una desigualdad creciente. Una vez que la desigualdad entró en la sociedad, la igualdad entre los individuos comenzó a desaparecer. Rousseau explica esta transformación de manera muy directa. Escribe que tan pronto como un hombre necesitó la ayuda de otro, la igualdad desapareció. Gradualmente se desarrolló una división del trabajo. Las personas ya no vivían independientemente unas de otras. En cambio, comenzaron a depender de las habilidades, herramientas y trabajo de los demás. Una persona podía cultivar cosechas, otra fabricar herramientas y otra construir refugios. Con esta dependencia surgieron nuevas estructuras económicas y nuevas relaciones sociales. Rousseau describe las consecuencias de esta manera. La propiedad fue introducida, el trabajo se volvió necesario y los vastos bosques fueron transformados en campos fértiles donde pronto se pudo ver germinar la esclavitud y la miseria. Fue el nacimiento de la desigualdad misma. En el momento en que la tierra se convirtió en propiedad privada, la vida humana comenzó a cambiar de maneras que eventualmente transformarían la sociedad por completo. Antes de este punto, las personas vivían sin jerarquías rígidas, pero una vez que alguien logró reclamar la tierra como propiedad personal, la comparación y la competencia siguieron inevitablemente. Rousseau incluso imagina cómo podría haber sido la historia si alguien hubiera desafiado aquella primera afirmación. Él escribe, ¿cuántos crímenes, guerras, asesinatos, sufrimientos y horrores se habría ahorrado la humanidad si alguien hubiera arrancado las estacas y hubiera gritado, «No escuchen a este impostor! Están perdidos si olvidan que la tierra no pertenece a nadie». Pero Rousseau también reconoce que, para cuando aparecieron tales reclamaciones, la sociedad ya había avanzado hasta un punto en el que no podían ser fácilmente resistidas. La interacción humana se había vuelto más compleja y la idea de propiedad ya había comenzado a echar raíces. Una vez que la tierra y los recursos fueron divididos y cercados, comenzó una reacción en cadena. A partir de ese momento, varias fuerzas poderosas y destructivas entraron en la vida humana. La primera fue la competencia. En lugar de vivir como iguales que simplemente sobrevivían juntos, las personas comenzaron a competir por la tierra, los recursos y los privilegios. La cooperación lentamente dio paso a la rivalidad. La segunda consecuencia fue la envidia. Algunos individuos acumularon más tierra, mejores herramientas o campos más productivos que otros. Esta distribución desigual creó resentimiento. Aquellos que tenían menos comenzaron a sentir amargura hacia quienes tenían más. Luego apareció el orgullo. Con las posesiones llegó la vanidad.
Las personas comenzaron a sentirse orgullosas de su riqueza y su estatus, mientras despreciaban a quienes poseían menos. La superioridad social se convirtió en algo que perseguir y exhibir. Y quizá lo más importante, la conciencia humana misma comenzó a cambiar. Rousseau creía que la mente humana pasó de una pregunta simple, ¿estoy vivo y bien?, a una completamente diferente. ¿Soy mejor que ellos? En el análisis de Rousseau, estos desarrollos no fueron efectos secundarios menores de la propiedad, fueron sus consecuencias inmediatas. La introducción de la propiedad creó lo que él llamó una desigualdad creciente. Una vez que la desigualdad entró en la sociedad, la igualdad entre los individuos comenzó a desaparecer. Rousseau explica esta transformación de manera muy directa. Escribe que tan pronto como un hombre necesitó la ayuda de otro, la igualdad desapareció. Gradualmente se desarrolló una división del trabajo. Las personas ya no vivían independientemente unas de otras. En cambio, comenzaron a depender de las habilidades, herramientas y trabajo de los demás. Una persona podía cultivar cosechas, otra fabricar herramientas y otra construir refugios. Con esta dependencia surgieron nuevas estructuras económicas y nuevas relaciones sociales. Rousseau describe las consecuencias de esta manera. La propiedad fue introducida, el trabajo se volvió necesario y los vastos bosques fueron transformados en campos fértiles donde pronto se pudo ver germinar la esclavitud y la miseria. La agricultura y la propiedad de la tierra transformaron el paisaje natural, pero también transformaron la sociedad humana. Los bosques fueron talados, los campos fueron cultivados y la tierra productiva se volvió cada vez más valiosa. Pero junto con este progreso comenzaron a aparecer divisiones sociales. Algunos individuos, los más fuertes, más astutos o simplemente más afortunados, lograron adquirir mayores cantidades de tierra y recursos. Otros, al carecer de propiedad, se volvieron dependientes de quienes la poseían. Con el tiempo, este desequilibrio se profundizó. Los ricos obtuvieron más poder e influencia, mientras que los pobres se encontraron atrapados en la dependencia. En casos extremos, esta relación se desarrolló en formas de servidumbre o esclavitud. Así, lo que al principio parecía un desarrollo práctico, organizar la tierra y el trabajo gradualmente, creó jerarquías sociales rígidas. Y esto fue solo el comienzo. Rousseau sostiene que antes de que existiera la propiedad, la riqueza consistía únicamente en cosas como la tierra y los animales que eran libremente accesibles en la naturaleza. Pero una vez que la tierra se convirtió en propiedad privada, cualquiera que quisiera aumentar su parte solo podía hacerlo tomando algo de otra persona. Esta nueva realidad dio lugar a formas completamente diferentes de comportamiento humano. Rousseau describe las condiciones emergentes como un mundo donde la dominación y la servidumbre, la riqueza y la violencia comenzaron a echar raíces. Quienes no poseían nada tenían opciones limitadas. Para sobrevivir, a menudo tenían que depender de los ricos, suplicarles o incluso intentar tomar aquello que les faltaba. Mientras tanto, los ricos se volvían cada vez más apegados a su poder. Rousseau describe el resultado final con un profundo pesimismo. La sociedad, dice, finalmente dio lugar al más horrible estado de guerra. La humanidad, degradada y desolada, se llevó a sí misma al borde de la ruina. Los seres humanos, que alguna vez fueron libres e independientes en la naturaleza, ahora habían construido un sistema que los atrapaba en un conflicto interminable. Y lo que ocurre después dentro de cada individuo es lo que voy a discutir ahora. Capítulo 4. La creación del falso yo. A medida que la civilización continuó creciendo, Jean-Jacques Rousseau creía que la sociedad lentamente impuso un tipo de vida completamente nuevo sobre los seres humanos. Una vida construida no sobre la autenticidad, sino sobre la actuación.
En el estado natural, una persona simplemente es. No hay necesidad de demostrar nada, ni de impresionar a nadie, pero una vez que la sociedad se forma, algo cambia. Una persona ya no es juzgada simplemente por existir, sino por cómo aparece ante los demás. Rousseau explica que, una vez que la sociedad estableció rangos y posiciones sociales, los individuos de repente tuvieron que poseer ciertas cualidades deseables, o al menos parecer que las poseían. Fuerza, belleza, talento, influencia, estos se convirtieron en rasgos que otorgaban respeto y atención. Pero como no todos los poseían de forma natural, las personas aprendieron rápidamente otra estrategia: fingir. Rousseau describe esta transformación con mucha claridad. Como cualidades como el poder y el talento eran las únicas que podían ganar consideración, pronto era necesario tenerlas o al menos aparentarlas. Para obtener alguna ventaja, uno pronto tenía que mostrarse como algo diferente de lo que realmente era. Este cambio produjo una transformación profunda en la identidad humana. En la naturaleza había poca separación entre quién era una persona y cómo aparecía. Pero en la sociedad, ambas cosas comenzaron a separarse. Rousseau captura este cambio diciendo: ser y parecer se convirtieron en dos cosas completamente diferentes. Y una vez que ocurrió esa separación, comenzó a aparecer toda una serie de nuevos comportamientos. Rousseau escribe que, desde ese momento, surgieron la pompa y la ceremonia, el engaño astuto y todos los vicios. La interacción humana se convirtió gradualmente en algo parecido a una representación teatral. En lugar de simplemente vivir, las personas comenzaron a presentar versiones cuidadosamente construidas de sí mismas. La reputación pasó a importar más que la realidad. Las apariencias se volvieron más valiosas que la honestidad. La sociedad, en otras palabras, obligó a los individuos a vivir en una mascarada constante. Para explicar esta transformación psicológica, Rousseau introdujo más tarde un concepto importante: amour propre. Este término describe una forma de amor propio poco saludable que depende completamente de la opinión de los demás. Una explicación útil proviene de los estudiosos de la obra de Rousseau. En el estado natural, este tipo de amor propio casi no existe. Los seres humanos experimentan solo una preocupación básica y saludable por sí mismos, que Rousseau llama amour de soi. Este amor simple hacia uno mismo es natural y necesario porque protege la supervivencia. Pero la civilización introduce algo muy diferente en la vida social. Amour propre comienza a crecer. Se convierte en un amor propio relativo que depende de la opinión de los demás. Una vez que esta forma de amor propio se establece, la identidad de una persona queda ligada a cómo los demás la ven. Debes impresionar a la gente. Debes parecer exitoso. Debes presentarte de una manera que obtenga aprobación. Tu ropa, tu forma de hablar, tus logros y tus conexiones sociales se convierten en herramientas para moldear cómo los demás te perciben. La reputación se convierte en una posesión frágil que debe protegerse constantemente. La ambición se transforma en el deseo de superar a los demás, y la aprobación social se convierte en la moneda que determina el valor de una persona. Rousseau observa que, en la vida civilizada, una persona debe buscar incesantemente interesar a los demás en su propia situación y hacerles ver que está en su interés trabajar por su causa. En otras palabras, la supervivencia ahora depende de persuadir a los demás de que ayudarte también los beneficia a ellos. Esto crea un juego social complicado y a menudo agotador. Rousseau continúa describiendo las consecuencias psicológicas de este sistema. Escribe que esta necesidad vuelve al hombre astuto y de dos caras con algunos, duro y dominante con otros, y lo obliga a abusar de todos aquellos a quienes necesita cuando no puede hacer que le teman.
Para sobrevivir dentro de la sociedad, las personas comienzan a actuar de manera estratégica en lugar de honesta. Con algunos individuos se comportan de manera educada y aduladora. Con otros se comportan de forma dura o agresiva. Manipulan las situaciones, ocultan sus verdaderas intenciones y ajustan constantemente su comportamiento según con quién estén tratando. Gradualmente, esta forma de vivir se vuelve normal. Las personas aprenden a actuar y al hacerlo, poco a poco, traicionan su yo natural. Esta máscara social, lo que podríamos llamar el falso yo, se vuelve profundamente arraigada en la vida cotidiana. Pero Rousseau creía que esta transformación era extremadamente peligrosa. Una vez que las personas comienzan a vivir detrás de máscaras, quedan atrapadas en una comparación interminable con los demás. Él enfatiza nuevamente esta paradoja con la misma observación inquietante. Uno tenía que mostrarse como algo diferente de lo que realmente era. Capítulo 5. El impulso de dejar todo atrás. A la luz del análisis de Jean-Jacques Rousseau, el impulso común de abandonar la sociedad no es una locura. En muchos sentidos, es una reacción natural a las presiones que la sociedad impone sobre los individuos. La vida moderna somete constantemente a las personas al juicio externo. Las carreras, la posición social, la reputación y la riqueza se miden constantemente en comparación con la vida de los demás. En lugar de descubrir quiénes somos, a menudo se nos dice quién deberíamos ser y qué deberíamos desear. Con el tiempo, esta comparación constante produce una profunda sensación de agotamiento. Rousseau interpretaría este sentimiento como una especie de rebelión interna, el yo natural resistiendo silenciosamente la vida artificial impuesta por la sociedad. Considera el momento en que alguien siente de repente el impulso de dejar todo atrás. Una persona puede querer renunciar a su trabajo, abandonar la ciudad, viajar sin rumbo o retirarse a una cabaña tranquila, lejos del ruido de la vida moderna. Rousseau argumentaría que este impulso no es simplemente un comportamiento irracional ni una inestabilidad emocional. Más bien, es la voz de nuestra naturaleza original intentando hablar nuevamente. Es la misma parte de nosotros que alguna vez prosperó en la simplicidad, la independencia y la autenticidad. Después de años persiguiendo reconocimiento y estatus, el alma finalmente protesta. Susurra un pensamiento difícil pero honesto. Esta vida no es realmente mía. A veces, las experiencias personales intensifican este sentimiento. Traumas, decepciones o crisis de la mediana edad pueden empujar a las personas a cuestionar la dirección de sus vidas. Pero más allá de las luchas personales, también existe una preocupación humana más amplia, la búsqueda de sentido. Pocos escritores expresan esta crisis con tanta intensidad como León Tolstoy. A los 50 años, Tolstoy se encontró enfrentando una pregunta profundamente inquietante sobre el propósito de su existencia. Escribió, ¿qué resultará de lo que estoy haciendo hoy o de lo que haré mañana? ¿Qué resultará de toda mi vida? La pregunta lo atormentó con tanta intensidad que pronto comprendió su significado más profundo. En realidad, estaba preguntando, ¿por qué debería vivir? ¿Por qué desear algo o hacer algo? ¿Existe algún sentido en mi vida que la muerte inevitable que me espera no destruya? Esta crisis casi empujó a Tolstoy al suicidio. Buscó respuestas en la ciencia, la filosofía y el conocimiento intelectual, esperando encontrar una explicación. Sin embargo, ninguna lo satisfizo. En términos que resuenan con el pensamiento de Rousseau, Tolstoy finalmente sintió que la vida moderna, a pesar de sus comodidades y logros, carecía de un significado genuino. Solo después de abandonar muchos de sus privilegios y orientarse hacia una forma de vida espiritual más simple, encontró alivio a esa desesperación. Una historia similar aparece en la vida de Henry David Thoreau.
Insatisfecho con lo que veía como la desesperación silenciosa de la sociedad, Thoreau decidió retirarse de la vida ordinaria y pasar un tiempo viviendo cerca de Walden Pond. Su razón era simple y directa. La explicó con una frase que más tarde se volvió famosa. Fui a los bosques porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si no había vivido. Para Thoreau, alejarse de la sociedad no era escapar de la vida, sino un intento de comprenderla con mayor claridad. Al eliminar distracciones innecesarias y enfrentarse directamente con la naturaleza, esperaba redescubrir la esencia de la existencia. Para pensadores como Tolstói y Thoreau, el deseo de dejar atrás la sociedad era, en última instancia, una búsqueda de autenticidad. Ambos creían que la civilización moderna había rodeado la vida humana de valores artificiales, riqueza, estatus, prestigio y una competencia interminable. El impulso de escapar de estas presiones era, por lo tanto, una reacción contra esas expectativas artificiales. Para algunos individuos, las exigencias de la civilización finalmente se vuelven sofocantes. En esos momentos, la idea de una vida más libre y simple se vuelve increíblemente atractiva. Es el llamado de lo que Rousseau describiría como el yo natural, la parte de la naturaleza humana que existía antes de que la sociedad transformara nuestros deseos. Aunque Jean-Jacques Rousseau creía que la civilización había corrompido la vida humana, no argumentaba literalmente que todos debieran abandonar la sociedad y retirarse permanentemente a la naturaleza salvaje. Él comprendía que la sociedad ya estaba profundamente establecida y que las personas no podían simplemente deshacer la historia. En cambio, su idea era que los individuos deberían intentar reconectarse con su naturaleza auténtica mientras continúan viviendo dentro de la sociedad. Este proceso requiere un esfuerzo consciente para alejarse de las presiones de la comparación y de las apariencias. Según Rousseau, los individuos deben aprender a reducir la influencia que las expectativas de la sociedad tienen sobre sus vidas. Un paso importante es reducir la dependencia de la aprobación social. Gran parte de la ansiedad moderna proviene de preocuparse por lo que otras personas piensan. Rousseau sugiere que las personas deberían desprenderse gradualmente de esta necesidad constante de validación. Eso podría significar negarse a participar en interminables redes de contactos, competiciones o juegos de estatus. En lugar de moldear la vida alrededor de la aprobación de los demás, una persona debería buscar libertad personal y paz interior. Otro paso importante es simplificar los deseos. La sociedad anima a las personas a perseguir constantemente más riqueza, más posesiones, más reconocimiento. Pero Rousseau creía que la verdadera satisfacción a menudo proviene de desear menos en lugar de obtener más. Cuando los deseos humanos permanecen simples, es más fácil satisfacerlos. Esta idea apareció más tarde claramente en la obra de Henry David Thoreau, quien enfatizó la importancia de la simplicidad con las famosas palabras: simplicidad, simplicidad, simplicidad. Rousseau también creía que reconectarse con la naturaleza desempeña un papel esencial para redescubrir el yo natural. Pasar tiempo al aire libre, caminar por bosques, observar ríos, sentarse tranquilamente en un parque o en un jardín, permite que la mente se aleje del ruido constante de la sociedad. Estos momentos no necesitan tener ningún propósito práctico. Simplemente observar el mundo natural puede calmar la mente y recordar a las personas un ritmo de vida más lento y más genuino. La propia vida de Rousseau ofrece ejemplos poderosos de estas ideas. En sus últimos años escribió una obra reflexiva titulada Ensoñaciones de un paseante solitario, Reveries of the Solitary Walker. En este libro, escrito tranquilamente durante su vejez, describió cómo la soledad y la naturaleza se convirtieron en un refugio para él después de años de conflictos públicos y críticas. Durante largas caminatas por bosques y campos,
Rousseau encontró una sensación de paz que la sociedad nunca le había proporcionado. Un pasaje captura esta experiencia de manera hermosa. Rousseau escribe: «Estas horas de soledad y meditación son las únicas del día en las que soy completamente yo mismo y para mí mismo, sin distracción, sin obstáculos, y durante las cuales puedo afirmar verdaderamente ser lo que la naturaleza quiso». Rousseau también describió un periodo particularmente feliz que pasó en la isla de Saint-Pierre, viviendo tranquilamente con la familia de un amigo. Más tarde llamó a esos 2 meses el tiempo más feliz de mi vida, explicando que se sentía tan satisfecho que habría bastado para toda su existencia sin que surgiera en su alma el deseo de otro estado. Lo que hizo que ese tiempo fuera tan pleno no fue la riqueza, la ambición ni el logro, fue la libertad de vivir lenta y simplemente. Durante ese periodo, Rousseau abrazó lo que los italianos llaman far niente, el arte de no hacer nada. Dejó atrás las presiones del trabajo y del debate intelectual y pasó sus días vagando por la naturaleza, estudiando plantas y permitiendo que su mente se perdiera en una reflexión tranquila. Sin las constantes exigencias de la sociedad, la vida comenzó a sentirse renovada. El objetivo sigue siendo el mismo: permitir que la voz interior vuelva a ser escuchada. Capítulo 6. El lado oscuro de seguir adelante. Incluso mientras celebra el poderoso deseo de escapar de la sociedad, también advierte sobre una paradoja importante dentro de la naturaleza humana. Los seres humanos son criaturas profundamente inquietas. O importa cuánta libertad consigan, la satisfacción completa rara vez dura para siempre. Rousseau observó que la sed de felicidad nunca se extingue en el corazón del hombre. Esta simple afirmación encierra una verdad muy profunda. Incluso si alguien deja atrás la sociedad y reduce la vida a su forma más simple, el impulso interior de buscar algo más no desaparece. La mente humana imagina constantemente que en algún otro lugar la vida podría ser mejor. Esto significa que incluso el acto de escapar puede llevar consigo su propia ilusión. Las personas a menudo creen que, una vez que abandonen sus circunstancias actuales, la felicidad llegará de forma natural. Sin embargo, Rousseau sugiere que esa misma naturaleza inquieta viaja con nosotros a donde quiera que vayamos. Podemos abandonar ciudades, carreras y presiones sociales, pero el deseo profundo de plenitud sigue vivo dentro de nosotros. Una idea similar aparece en las reflexiones de Henry David Thoreau. Mientras observaba las luchas de las personas comunes, Thoreau escribió una frase que se volvió famosa: «La mayoría de los hombres viven vidas de silenciosa desesperación». Muchas personas sueñan con escapar de las rutinas que las agotan. Imaginan que al dejar las ciudades abarrotadas o los entornos estresantes, finalmente encontrarán paz. Pero Thoreau reconoció algo más complejo. Una persona puede abandonar el ruido de la sociedad y aún así llevar consigo su propia desesperación. Alguien que encuentra la soledad pronto puede comenzar a anhelar compañía. La forma de la ambición cambia, pero el impulso en sí rara vez desaparece. Por esta razón, el deseo de seguir adelante a veces puede convertirse en un ciclo repetitivo. Una persona escala una montaña solo para notar otra cumbre elevándose más adelante. Un lugar dejado atrás pronto conduce a pensamientos sobre otro destino. Incluso el propio Rousseau notó este extraño patrón en el corazón humano. Admitió que incluso en la soledad, un silencio absoluto puede conducir a la tristeza. La mente continúa preguntándose si la verdadera plenitud se encuentra justo más allá del próximo paso. En la psicología moderna, este patrón a menudo se describe como la cinta hedónica, hedonic treadmill, la idea de que la felicidad humana tiende a volver a un nivel base sin importar cuánto cambien las circunstancias. Rousseau podría interpretar esto a través de su concepto de amour propre,
la tendencia a medirnos constantemente en comparación con los demás. Incluso después de abandonar la sociedad, la mente puede comenzar a hacerse nuevas preguntas. Dejé ese mundo atrás, pero ¿estoy viviendo mejor que otros que eligieron el mismo camino? De esta manera, los mismos patrones psicológicos nos siguen incluso en la soledad. La naturaleza humana rara vez deja de buscar algún tipo de ventaja o distinción. La filosofía de Rousseau no promete una felicidad permanente. En cambio, nos recuerda que, debajo de todas las capas de la civilización, todavía existe una libertad y una bondad naturales dentro del ser humano. El impulso de seguir adelante, de buscar y de cuestionar nuestras vidas, puede ser en realidad una señal de que ese yo natural sigue vivo. Y quizá esa búsqueda inquieta en sí misma tenga significado. Porque, como una vez sugirió Rousseau, la libertad del hombre consiste en no hacer nunca lo que no quiere hacer.